La primera vuelta de las elecciones a la presidencia de Francia estuvo marcada por el abstencionismo. Macron y Le Pen quedaron liderando lo que será la segunda vuelta para definir quién será el próximo mandatario francés. En tercer lugar, el candidato de izquierda, Mélenchon, ayudará a definir qué candidato ocupará el Palacio de Eliseo y cómo seguirán llevándose las políticas de Francia sobre el conflicto del norte de Europa. A Macron le ha costado mucha legitimidad las acciones de los últimos días en contra de la potencia euroasiática. Si bien en un principio del conflicto del este de Europa se había proyectado como un mandatario mediador, en los días previos a las elecciones de Francia, quiso radicalizar sus acciones proponiendo sanciones que lo podían costar la aceptación de la mayoría. Macron decidió quitarse la careta de la objetividad para ponerse del lado de las políticas estadounidenses, lo que le ha costado un alto abstencionismo en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Aunque Emmanuel Macron haya querido aparentar ser el mandatario objetivo de Occidente ante el conflicto del este de Europa, previo a las elecciones presidenciales, optó por radicalizar su postura frente al conflicto, teniendo como consecuencia resultados electorales estrechos ante su principal opositora, Marine Le Pen. La mediación entre Europa y la potencia euroasiática no ha sido tan eficaz como se pensaba que podía ser. El fracaso de Macron como mediador suma otra derrota como actor internacional, demostrando que su gobierno sigue subordinado a las decisiones de Washington. Macron no solo ha fracasado en su mediación en el conflicto del este de Europa. Los inicios de sus fracasos diplomáticos se evidenciaron en la falta de convicción para convencer al entonces presidente Trump para que se mantuviera en el Acuerdo de París sobre cambios climáticos. En sus intentos de ser el Salomón de la Unión Europea, Macron ha querido jugar un papel de equilibrio que lo ha llevado a descuidar los impactos de sus políticas en la población francesa, la cual ha manifestado su descontento social. Con una actitud reformista, no logró en las elecciones de este domingo numerosas contundentes en cuanto a votos que lo consoliden como un líder firme dentro del pueblo francés. La abstención es un claro mensaje sobre el desacuerdo de su pueblo ante sus políticas. Y es que Macron se presenta como una opción floja dentro de las demás opciones de votos del pueblo francés, ya que su principal contrincante, Marine Le Pen, pasó de ser una candidata de la derecha a proyectarse como una opción del llamado extremo centro. El presidente francés, en su llegada al poder en el 2017, enfrentó duras protestas contra sus reformas y una pandemia mundial, lo que representó un descontento significativo en los contra y que ahora debe enfrentar para su reelección en pleno conflicto en el norte de Europa. La crisis de los chalecos amarillos fue su máximo exponente. Esta protesta, surgida en el 2018 por el alza de los precios de combustible, se extendió por Francia para denunciar las medidas hacia las clases populares que reafirmaban el carácter reformista de Macron. Resulta poco casual que entre sus promesas para transformar Francia figura el renacimiento de la energía nuclear y alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. Esto al tiempo que hace días pidió a la Unión Europea realizar un embargo de petróleo y carbón de la potencia euroasiática. Y es que mientras Macron se enfoca en políticas intervencionistas, la principal preocupación del pueblo francés son el poder adquisitivo, la sanidad, las pensiones, la inmigración, el medio ambiente y la seguridad. Para que un candidato gane en la primera vuelta debe sacar al menos el 50% de votación, situación que no se ha dado desde hace 60 años y que pone a los candidatos de la carrera por las propuestas electorales más convincentes
en medio de un ambiente de descontento por la crisis económica que vive Francia. El pueblo francés, harto de los políticos tradicionales, decidió mostrar su molestia por medio de la abstención al voto, lo que le da una frágil legitimidad a Macron en caso de ser reelecto en la segunda vuelta, que estará definida por la opción del voto socialista de Mélenchon. El escenario de conflicto en Europa del Este ha hecho que el actual mandatario francés tome decisiones apresuradas sobre la posición de Francia ante sus intereses. Pero la economía se mantiene en la cúspide de las preocupaciones de los franceses y la situación de conflicto alimenta la intranquilidad. Por su parte, la Unión Europea puede darse el lujo de decretar por el momento sanciones contra el carbón, que provee la potencia euroasiática, pero no contra el gas, del cual depende sobre todo Alemania, el cual es un mercado que las empresas norteamericanas intentan cubrir con altos precios. La Unión Europea importa el 45% de su carbón del gigante euroasiático por un valor de 4.000 millones de euros al año, 4.350 millones de dólares. El embargo entrará en vigor a principios de agosto, situación que se prevé aumente los precios del uso del carbón en toda Europa. Los europeos también quisieran recortar otras funciones como el petróleo y el gas, pero no se atreve porque esto puede tener unas implicaciones muy graves para la estabilidad de suministro y para la economía. El carbón, en cambio, ya estaba en la agenda. Pese a que Macron obtuvo mayoría en la primera vuelta, se mantiene cerrada la contienda con su opositora Marine Le Pen, quien manejó una retórica de normalización, de aparente moderación y una campaña centrada en la defensa del poder adquisitivo. En estas elecciones se vio por un lado la división, la injusticia y el desorden impuestos por Emmanuel Macron para unos pocos y por otro lado la reagrupación de los franceses en torno a la idea de justicia social y de la protección en el marco fraterno de la idea milenaria de la nación y de pueblo que les ha querido vender Le Pen. Lo cierto es que el panorama electoral francés es incierto, ya que muchos de sus candidatos debieron reinventar el discurso una vez inició el conflicto en el este de Europa, para el cual no estaban preparados electoralmente. Cualquiera que sea el presidente electo en Francia en la segunda vuelta debe tener claro que cada país actuará según sus intereses propios, y así se lo dejó demostrado el gobierno de Washington con la crisis de los submarinos australianos. La actitud de los estadounidenses en esa ocasión fue condenada por la diplomacia francesa y el embajador francés en Washington fue retirado. Una primicia en las relaciones entre estos dos aliados históricos. Fue necesaria una conversación telefónica entre ambos dirigentes y una reunión en Roma a finales de octubre para hacer las paces. En este sentido, Francia juega un papel tibio en las relaciones internacionales, intentando ser imparcial, pero que termina obviando responsabilidades propias en acciones que se han llevado a cabo siguiendo la predeterminación de Europa en conflictos que no le corresponden. Con la actual inflación en el precio del combustible,